Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Queridos amigos, aquí nosotros nos encontramos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Versículo 57. Dentro de nuestro contexto narrativo, bíblico, es decir, qué lugar ocupa este versículo dentro de la narración del capítulo 6 de San Juan, nosotros le llamamos con el título el pan de vida. Y entonces veamos este versículo 57. ¿Qué contexto narrativo bíblico? Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este discurso del pan de vida, Jesús que habla en Cafarnaúm, nos estamos ubicando, ¿verdad?, históricamente también. Después de la multiplicación de los panes, Jesús lleva ahora a sus oyentes desde el pan material, le está llevando hacia el misterio de su propia persona, es decir, el pan espiritual. Queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Es secuencial ya, ¿verdad? Capítulo 6, del 1 al 15, donde ya llama Guria lleva a UPB está ñañamindu el sembe que tuve ese pan donado, entregado, la multiplicación de los panes, cómo se realiza, en fin, muchos detalles interesantes de curso bíblico fuera. Y aquí, este pan material, del pan de la multiplicación, ahora sin embargo Jesús nos está llevando hacia el misterio de su propia persona, el misterio de su propia vida, de lo material a lo espiritual. Porque esta es una simbología, ¿verdad? Podemos decir, se está haciendo analogía, es una cuestión análoga. Lo que vemos, lo que sentimos del aspecto material y que ahora nosotros lo llevamos a lo espiritual. Ahora, hay una revelación progresiva. Ya no basta creer en Jesús. Ahora declara que es necesario comerlo. Ahora se declara y se está diciendo que es necesario comerlo, entrando sacramentalmente en comunión con Él. Entonces, no basta creer en Jesús, y entonces sí, sino que ahora declara que es necesario comerlo.
pero no solamente un yamindu intelectual, sino que coanga oían de yacaruana, es decir, entrar en esa comunión, en el manducar, decíamos, el comer, englutir, porque la comida dentro de lo simbólico, para nosotros, aplicando a esa comunión con Dios, comunión con Jesús, quiere decir que nosotros manducamos, comemos, deglutimos el pan, deglutimos al entrar en comunión con el Señor, con Cristo, para que haga parte de nuestra vida, parte de nuestra sangre, que nos dé esa energía. Entramos sacramentalmente entonces en comunión con el Señor. Qué lindo que es, ¿verdad? Por eso es que insiste aquí, ¿verdad? Directamente, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma, englutir, comer, porque ese va a recibir la energía, vivirá en mí. O sea que tu vida quedará transformada. Pero upeana, yaheyana peñande yara toiko ishuwi, ñandenembi ayeva. Ñande yara vaena landenembi ñande yara vaena tu cuerpo, Señor. Tu sangre, Señor. Me da vida, me da vida. Hay luego esa música muy linda, ¿verdad? Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Interesante, lleva. A ver, San Juan y ponaitereían de entrar en comunión, es tu cuerpo, es tu sangre, es tu carne. Entonces la utagina va a ser englutida, esa alimentación, ese alimento profundo que el Señor nos da, que es su propia vida, que es su propia existencia. Y entonces nosotros, ahora que lo englutimos y lo llevamos a nuestra vida, también nos transformamos con la famosa frase, ¿verdad?, de los padres de la Iglesia en los alter Christi, los otros Cristos. Dentro de este contexto narrativo, entonces, esta revelación se da de una manera progresiva. Se declara que es necesario comerlo, por lo tanto, entrando sacramentalmente en comunión con Él. Y esto nos da un horizonte eucarístico, es decir, lo que nosotros celebramos siempre. Aquí, una de las afirmaciones más profundas que tenemos. La vida del Padre pasa por Cristo y llega al creyente. Esta es la revelación más grande. Que la vida del Padre, lo que el Señor nos da, ¿verdad? Lo que el Padre dice, lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre. Es decir, que comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces nosotros estamos recibiendo y estamos englutiendo, ¿verdad? ¿Qué cosa? La vida de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Queridos amigos, dentro de un contexto cultural, antropológico, ¿verdad? Comer significa comunión, ¿verdad? Comer significa comunión. Y en el mundo bíblico, compartir el alimento expresa pertenencia, alianza e intimidad. Alianza e intimidad. Entonces, en este mundo bíblico, compartir el alimento expresa pertenencia. Significa alianza. Significa intimidad. Compartir el alimento expresa todo esto. Significa la pertenencia, significa la alianza, significa la intimidad. Bueno, ¿por qué? Y porque justamente nosotros estamos entrando en comunión. Ustedes saben lo que significa, queridos amigos, todo lo que nosotros comemos, al deglutirse, entra a formar parte de nuestro mismo cuerpo, de nuestra misma existencia, de nuestro mismo ser.
peñande ya carúa hina, upea Colombia, añade la energía, lleva. Upea cojina, upela añade omongaruta hina, peñandero olla es bebesa. Upea la omongaruta hina, peñandere cobe, ¿verdad? Entonces por eso, de nuevo, es una analogía, es una manera directa de comparar, es una simbología maravillosa que está utilizando San Juan. Entonces dice, el que come, comer, el cuerpo, la carne de Cristo, beber, la sangre de Cristo. Todo esto al englutir, al llevarlo dentro de nuestra vida y de nuestro cuerpo, entra en una intimidad profunda. Entonces quiere decir que nosotros al comer la carne y al beber la sangre de Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entrando en una intimidad profunda con el Señor. Por eso que la analogía de la comunión es la esencia, queridos amigos. Y muchas veces esto no entendemos, ¿verdad? Sobre todo secta, protestante, mirando de qué es la comunión, porque ellos miran como un aspecto simplemente externo. Es decir, no hacen un razonamiento filosófico, teológico profundo de lo que la Biblia, de lo que el Evangelio está queriendo transmitir. Porque al hacer una cosa superficial, uno se queda simplemente y dice, no, hago este pancito, hago este mbiú, hago vino, ¿entendiste? Pero no entendemos lo que significa verdaderamente la simbología profunda de una presencia real de Dios a través de su carne. Por eso él dice, esta es mi carne. Es decir, que entonces Jesús Moila y Yapúa lleva. Voy a agarrar el pan y dice, este es mi cuerpo. Entonces ya de donde ya puñan de ya, ¿dónde hay de cuerpo? ¿Dónde hay pancito? O si no, esta es mi sangre. Vaya, sangre de donde ya vino de la buena. ¿Se dan cuenta? Hay que tener un dedito por lo menos de cerebro para poder entender estas cosas, ¿verdad? O por lo menos dejarnos guiar por el chat GPT, ¿verdad? Aunque sea opea que te explica por una veñande. Ahí por una para y sea el aspecto simbólico, ¿verdad? Porque aquí el autor sagrado, lo que Jesús nos quiere dar a entender, queridos amigos, es la intimidad, ¿verdad? La intimidad, la común unión. Ñandeco, por ser antropos, por ser humanos, nosotros tenemos un lenguaje de comunicación. Ñandeco ya le cola ñane comunicación. Va ese ñande ñane comunica. Va el ñane lenguaje. Va esa la ya yo lleva. Va esa opea. Hamba esa ya cuaca la ñande ñandúa. Hamba el ñeco tenga. Como también dicen, por ejemplo, que las abejas explican, eso es espectacular. Cuando ellos van y dicen con las alas, el aleteo, el movimiento, para explicar, es como lenguaje de señas, ya se peña de veces. Dice que las abejas, donde hay miel, donde hay flor, de dónde viene, entonces ya pues hay hay código. A mí otro en dúo, es shahina, entonces, o pijamas y moho, qué espectacular. Pero otros son lenguajes, ¿entienden? Todo lenguaje, queridos amigos, nos da a entender un mensaje. Mensaje de la ya yujuana. Y por eso que la comunión, lo existencial, el entrar en comunión con el Señor, significa que nosotros entramos en una pertenencia, porque esto expresa la pertenencia, expresa la alianza profunda, ¿verdad?, con el Señor. Expresa esa intimidad profunda con Dios. La vida pertenece a Dios. Y entonces para Israel solamente Dios posee la vida en plenitud. Atención. Aquí estamos hablando, queridos amigos, de la vida en plenitud. Solo Dios posee. Y por lo tanto, si Jesús afirma recibir del Padre y ahora nos comunica, pero que vea, ahora nos comunica, si solo el Padre tiene la vida plena y Cristo recibe del Padre esa vida plena, ahora quiere decir que nosotros podemos tener la vida plena porque es Jesús el que nos ofrece a nosotros. La vida plena en esa comunión íntima con el Señor. Por eso, queridos amigos,
el impacto de las palabras cuando dice el que me coma, algo tiene impacto en Baretena, resulta desconcertante, ¿verdad? Para la gente, o en dudas, y cuáles ia. Jesús entonces presenta una comunión real, una comunión vital, personal, no solamente intelectual. Cuando hay una cuestión intelectual, ¿verdad? Sino que es una cuestión real, es una cuestión vital, es una cuestión personal. No es simplemente una cuestión de intelecto. Cuando entonces ñandela mañana ya chance yo que aupeo to ñandela ya guatar. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Capítulo 6, versículo 57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Vean el capítulo 6, versículo 57. Tenemos algunas palabras claves. La primera palabrita es la palabra som, ¿verdad? Som, viviente, el que vive, el viviente. Pe oikobea, pe owerekoa tekobe. Allí va, es el som. Eso estamos en griego, ciertamente. Viene del tsao, vivir. El Padre que vive, el Padre que es el viviente, el Padre que es el som. Señala que Dios es la fuente originaria de toda vida. En primer lugar, queridos amigos, esto es muy importante. La palabra son, entonces nos está señalando y nos está diciendo, mala ogerekoala tekobe añetete. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es la fuente originaria de toda vida? ¿Quién? ¿Quién es la fuente originaria de toda vida? Y entonces aquí se nos presenta. El som nos está diciendo que Dios es la fuente originaria de toda vida, de toda vida. Entonces, queridos amigos, el Padre que vive, el Padre es el que va a donar, el Padre es el que va a entregar. Entonces, queridos amigos, aquí la vida totalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, si nosotros estamos mirando desde un aspecto de una vida entregada, una vida donada, entonces aquí tenemos que entender de dónde estamos recibiendo. El son significa que la fuente es Dios. Entonces, entonces para abrir los ojos y decir, ¿cuál es la vida que nosotros poseemos? ¿O cuál es la vida que nosotros poseeremos en la medida en que aceptamos la vida que Cristo nos está ofreciendo? ¿Por qué? Y porque Él decía directamente, lo mismo que el Padre que vive, el Son, el Padre que vive, muy bien, el viviente, me ha enviado y yo vivo por el Padre, y yo vivo por el Padre, yo vivo por el Padre. Es decir, la vida que yo tengo es esa vida que el Padre me ha dado, y el Padre es el que me ha enviado. Entonces ya tenemos los dos. La vida es el Padre, yo tengo la vida del Padre porque el Padre me ha enviado. Y ahora continúa la tercera. También el que me coma vivirá por mí. Es una cadena, se dan cuenta, una cadena espectacular. Del Padre al Hijo, del Hijo a nosotros, al hombre, la vida. Pero la condición, ¿cuál es? El comer, el que me coma, el que me coma. Lando caruya, no ñen bochai, no peñan de yara, quereje, diga tu mo, ay, va, ese pico de berecota. El que me coma es en de cobre. Así que ñen boyana, yacaruana, ñen mombaretiana, desde los principios y valores de Dios. Esta es la primera palabrita, tzom, que significa esa vida, el viviente, la vida de Dios Padre que se
manifiesta en el Hijo que es enviado. ¿Para qué? Para dar la vida justamente al hombre. Y por eso dice que la condición para recibir esa vida que trae el Hijo es el que me coma, el que me coma. Hay otra palabra que ya hemos visto en otras oportunidades, es el famoso trogon, ¿verdad? El trogon, el que come, el que mastica, englutir. Entonces, hacer que ese alimento se vuelva energía, queridos amigos. Vea la trogonina, el que come. Y es un verbo muy concreto, más fuerte que un simple alimentarse. Mucho más fuerte que un simple alimentarse. El trogon no quiere decir solamente alimentarse, akarú, lleva, sino que Juan lo utiliza para subrayar el realismo de la comunión con Cristo. El realismo de la comunión con Cristo. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, cuando nosotros hablamos de un realismo de la comunión con Cristo? Y el realismo con la comunión con Cristo quiere decir que nosotros, en la medida en que aceptamos, y como Jesús mismo dice, el que me come a mí, upeajinape, okarúa, shereje, oñe mombarete, el que me coma, es ese el que va a tener la vida eterna, es decir, ese es el que va a vivir, ese es el que se va a alimentar. Juan lo utiliza para subrayar ese realismo de la comunión con Cristo. De la comunión con Cristo, el trogon, el entrar en sintonía profunda. Y por lo tanto, la fe eucarística no consiste solamente en recordar a Jesús, significa recibirlo y vivir de Él. Esto es más lindo todavía, ¿verdad? Esto no es un recuerdo lo que nosotros hacemos en la misa, en la Eucaristía. Nosotros hacemos memoria, es decir, nosotros lo volvemos a recibir porque el alimento ahora es englutido, su cuerpo, su sangre es englutido por mí. Y entonces eso es lo que se transforma en mi vida y en mi cuerpo en energía, y esa energía es Dios. Dios Padre que ha dado al Hijo y el Hijo que nos da a nosotros por medio del el que coma mi carne y bebe mi sangre tendrá esa vida de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 57. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Qué lindo, queridos amigos. Aquí entonces estamos viendo esa revelación del Padre, la vida, el Dios que se comunica, que envía a su Hijo. ¿Qué es lo que envía? Envía la vida, la vida. Y esa vida, queridos amigos, que se proyecta para el hombre, para nosotros, para nuestra salvación, para vivir y recuperar nuestra divinidad, la de hijos de Dios, entonces a través del Hijo, el que me coma. Y esa es la estrategia que usa Dios. Vea la estrategia. Vea las oipurúas de pecaruana. Y eso significa lo que ya hemos explicado, toda esa intimidad profunda. Bueno, va el año de Boesea, este versículo 57. En primer lugar, nos quiere enseñar, queridos amigos, en primer lugar, ¿verdad?, que Dios es la fuente. Ñande Yara, Él es la fuente. Upe ñande ñamoñe penuena. La fuente de la vida. Nuestra vida no se sostiene solamente por nuestras fuerzas. No, nuestra vida no se sostiene simplemente por nuestras fuerzas, sino que nace y permanece en Dios. Nace y permanece en Dios. Es decir, Dios es la fuente de nuestra existencia. Esa vida que tenemos nosotros es comunicada a través de Jesucristo, pero siempre es Dios la fuente. Upeyo uina. Oñeme en su Hijo, y su Hijo ahora nos va a dar, y Él nos pone esa condición. El que coma mi carne, upea y catuta, owerekobe sheru.
baretekue, sheruputumarangatubejekovebe. ¿Se dan cuenta? Segunda enseñanza de este versículo es que Jesús vive en el Padre. Jesús vive en el Padre. Cristo nos enseña que la verdadera vida consiste en vivir en comunión y obediencia al Padre. Esto también es importante porque entrar en comunión quiere decir que nosotros, que somos enviados, dice, yo que soy enviado, el Padre me ha enviado, pero me ha enviado con una misión específica. Y esa misión específica que yo tengo es el de dar vida a los hombres, de dar vida al hombre como tal. Y entonces, esa vida que yo le doy al hombre es la que ahora se está manifestando y se está dando, ¿verdad? Esa es la vida. Entonces, Cristo nos enseña que la verdadera vida consiste en vivir en comunión y obediencia al Padre. Una tercera enseñanza es que la Eucaristía es vida, claro, porque viene de una manera, hasta podría yo utilizar, como en grados, ¿verdad? La vida de Dios Padre, la vida comunicada al Hijo, pero es siempre la vida del Padre, el Espíritu. ¿Verdad? En Jesús. Y ahora dice que Jesús nos comunica a nosotros. ¿Se dan cuenta? Los grados de comunicación. Pero upealo y cojanguaisha, yanendia y yaguere cojanguaisha veñan de yara petumaranga tuje coe, dice el que coma mi carne. Es la comunión con Cristo, si no, no podemos tener la vida en Dios. Entonces, comulgar, ahora estamos mirando la Eucaristía, lo que celebramos. Comulgar significa recibir a Cristo, para que su vida transforme nuestra propia vida. En la medida en que nosotros comulgamos, en la medida en que nosotros nos fortalecemos con su cuerpo y con su sangre, entonces nosotros, queridos amigos, vamos a poder transformar nuestra propia vida. La ñande alleva. La andaya ya poiro upea, ¿verdad? O sea, si nosotros no nos dejamos transformar por ese comer, entrar en comunión con Cristo, evidentemente que nosotros no vamos a poder transformar nada. Ni nosotros nos vamos a transformarnos, y menos vamos a transformar la humanidad. ¿Entiendes? Entonces, esta tiene una simbología muy profunda, ¿verdad? Del comer, porque el que come mi carne, decíamos, es el englutir, hace parte de tu vida, y eso te tiene que transformar, porque te hace el alter Christi, y el alter Christi, los otros Cristos que ahora pueden transformar el mundo, pueden transformar la existencia. Una cuarta enseñanza es que vivir por Cristo, quien recibe a Jesús debe aprender a amar, a perdonar, servir, entregarse como Jesús. Vivir por Cristo. ¿Quién recibe a Jesús? ¿Quién recibe a Jesús? El que come mi carne. Y entonces aquí nos da aún la fuerza mayor, ¿verdad? Porque ahí nos damos cuenta que había sido el que come mi carne. Es decir, solamente aquí podemos descubrir y decir que tendremos esta vida eterna, tendremos esta vida de Dios en la medida en que aprendemos también nosotros a amar, aprendemos nosotros a perdonar, aprendemos nosotros a servir. En esa medida, entonces nosotros también estamos recibiendo la vida de Dios, imitando, haciendo lo que Jesús nos ofrece, ¿verdad? Y eso quiere decir comer el cuerpo y la sangre, beber la sangre de Cristo. Una quinta enseñanza y última, queridos amigos, es que la comunión debe convertirse en una misión. La comunión, común unión, sea hay que en comunión venían de yaran de lleva. Sea ñemoí venían de yara en donde ve así hay cua ajesha venían de yara o yerurase, común unión, convertirse en esa misión ahora nueva que yo tengo que afrontar. Esta será una misión. La comunión debe convertirse desde ahora en una misión. No podemos recibir el cuerpo de Cristo y permanecer indiferentes ante el cuerpo herido del pobre, del enfermo, del necesitado. Es decir, el que comió, el que se alimentó,
Hoy que va a comunión, hasta aña comulgar y la gente, comulgar. Queridos amigos, si nosotros comulgamos con Cristo, quiere decir que nosotros somos en ese momento los alter Christi, somos los alter Christi, porque ese alimento forma parte de mi cuerpo, forma parte ya de mi esencia. Como dice la gente, nosotros somos lo que comemos, dice la gente. Los biólogos, etcétera, te explican así. Somos lo que comemos, somos lo que comemos. Lamba así. Y de acuerdo a lo que comes, somos lo que comemos. Entonces, ¿entienden? De yururubio y que lamba así. Bueno, y todas estas cosas. Así también la vida de Dios, el ser de Cristo, el pertenecer a Dios, ¿por dónde entra? Por la comunión. Ahí está. Y ese signo profundo, la simbología, el comer su cuerpo, beber su sangre, quiere decir que yo entro en una plena comunión con el Señor, y ese englutir su cuerpo y su sangre hace que yo sea lo que yo como. Va el ajaúa. Ajaúbeñan de yara, ruwe, amboy ua lleva, ajaúpejetecue. Cuerpo y sangre de Cristo. Y por lo tanto, yo soy ahora el alter Christi. Bueno, queridos amigos, creo que más claro que esto solamente el agua ya es. Así que ya llevé que peña de yárabe, ya entendé ponágena, en una verdadera comunión con el Señor. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más. De Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.